Hola, mi nombre es Emilio Hernández Cortés y vamos a realizar un diálogo, una charla a través de los procesos de producción del estudio Epocot. Y yo concretamente me dedico pues a la parte de investigación de la imagen en movimiento y a los procesos de cine y lenguaje cinematográfico, y también explorando la parte de narrativas experimentales para la producción y postproducción de imagen. Sí, yo soy Tonali Rufino Nakamura. Yo me encargo, nosotros somos de Epocor, yo me encargo de toda la parte sonora de nuestras producciones. Yo soy licenciado en composición y me especializo en la parte de electrónica, electroacústica, live electronics, y juntos vamos a platicar un poco tanto de los procesos visuales como de los procesos sonoros en nuestra obra, que también vamos a verla. Va a ser una especie de conferencia, charla, concierto, charla, en el que vamos a poder ver los procesos de los que vamos a hablar aplicados a nuestra obra. Esa es la pieza Raw Maze 1, que se generó cuando decidimos como empezar a colaborar, y, y se habla sobre una técnica o se establecen más o menos las narrativas en una técnica de fotografía y stop motion, en donde en términos de imagen visual hay una investigación en la creación como de escenarios o de atmósferas como un poco eh, que te hacen pensar en cosas aisladas a referentes reales, ¿no? Entonces, esta pieza la hicimos primero en varias capas, es decir, yo iba generando un boceto de la imagen y después se la pasaba a Tonali, y ya él iba generando como diferentes capas de sonido, es decir, primero atmósfera, pero él platicará más. Sí, sí, el proceso es un poco interesante, los procesos que hacemos nosotros a la hora de trabajar, tanto yo como músico y Emilio como un artista visual. Eh, Generalmente o muchas veces nos encontramos con producciones en el que el artista sonoro tiene la pieza musical y el artista de video le pone imagen a su propuesta, o al revés, ¿no? Está la propuesta de video y se sonoriza. Pero nosotros en este caso trabajamos como a la par, al mismo tiempo, trabajamos bajo conceptos, depende de la obra, y todo se va construyendo junto. O sea, nunca está terminada una parte antes de estar terminada la otra. O sea, siempre hasta el final es que podemos tener todo junto. eh, Se va construyendo como paso a paso. Emilio hace unas partes de video, yo hago unas partes de audio, y todo va así como muy, muy orgánicamente, muy íntegramente, que es algo que a nosotros nos gusta mucho trabajar así, nos entendemos mucho también así. Hay una parte que es cuando en esa pieza creamos los incidentales, es decir, pensamos en, en crear, bueno, desde mi parte pensé en crear las imágenes como estableciendo un ritmo para así colocar, o para así desde el sonoro se pudiera pensar pues en todo el soundtrack, y más específicamente en la banda de incidentales. Entonces se crea el montaje, ahí es cuando se empiezan a dialogar con narrativas y se empieza a romper o se empieza a quebrar y se empieza como a descubrir cosas que se potencializan con la imagen visual y el sonoro. Entonces, los incidentales los trabajamos casi casi en una sola mesa de trabajo, donde se iba generando la parte visual y también se iban generando aislados las partes incidentales y después se colocaban. Sí, también veo los incidentales un poco, ya de manera técnica. Estos sonidos incidentales de los que habla Emilio son, por ejemplo, en imagen tenemos un corte de una imagen a otra imagen, o de una como sorpresa en la imagen, y el sonido refuerza ese gesto, ¿no? Por ejemplo, si hay un cambio grande, podemos escuchar un golpe, o podemos escuchar
no sé, un arrastre de una cuerda, algo así. Y es interesante lo que dice Emilio porque sí lo estuvimos trabajando juntos casi así, ¿no? Codo a codo. Y también, bueno, ya van a ver la obra y no, lo que a mí me parece muy importante en la composición es no todos los cortes deben tener incidentales, que es parte como de la sorpresa de la obra. Sino hay veces que hay un corte muy fuerte y sí tiene, sonoramente van a escuchar algo muy claro que refuerce este gesto, pero hay veces que no y es parte de esta sorpresa en la obra que le da cierta frescura o cierto dinamismo.
en esta obra, que es una obra mucho más digital que Raw Maze 1, que tiene procesos más análogos, en esta obra sí nos fuimos totalmente digital y mucho hacia el glitch. Particularmente yo en el audio usé muchos procesos de time stretching, que básicamente es usar un sonido muy corto y como estirarlo a hacerlo más largo y generar texturas muy interesantes, depende de qué tipo de material sonoro estés trabajando, pero en esta obra en particular me interesaba mucho como jugar con eso del time stretching, porque también en esta obra como que el tiempo está suspendido, o sea, no hay una narrativa tan clara, como que es mucho más abstracta. A mí me interesaba como jugar con ese tipo de conceptos. También en la música usé mucho sampling, usé ahí, como es muy digital y el remix, son cosas de la parte de la cultura del error, cosas muy de glitch. Tomé partes de las que escuchan en la parte de percusión, eh, medio segundo, un segundo de rolas como de Daft Punk, cosas de como de más electrónico mainstream, pero usados en otro contexto, que es parte como de esta cultura del remix, de la onda digital, del internet. Ok, esta parte que dice Tona sobre, sobre el uso del sonido sintetizado para estirarlo, creo que aportó en el proyecto como un montón de atmósferas que se llevaban a cabo como en escenas suspendidas. Es decir, cuando queremos como un poco llegar a un estado de ánimo donde es como un poco suspendido y, y luego cargarlo en una escena consecutiva o sea, demasiado en el sentido de que ahí está cargadísimo de error. Entonces, aquí las escenas, como están producidas en la parte visual, se crean, se pulen y se destruyen para generar, el glitch. Entonces, como lo pensamos, creo que fue suspender escenas para después romperlas y romper como todo el diálogo que se tenía, ¿sabes? Entonces, es como un poco eso. En la parte de postproducción, el montaje como que es nodal, como que es una parte muy notable en el sentido de trabajo.
Esta pieza tiene por nombre NERV y la crea Tonali a partir de procesos de programación y algoritmos reactivos, donde creo que hay una hibridación entre la parte conceptual biológica y los procesos de números, básicamente. Sí. Esta parte es una nerve, que pues, en inglés es nervio. Es una parte de mi obra que no necesariamente vamos a ver en este concierto, pero yo trabajo mucho con conceptos científicos, específicamente sistemas biológicos del cuerpo humano. Por ejemplo, tengo una obra de orquesta basada en el cerebro, en los lóbulos, en los 4 lóbulos del cerebro humano. Una obra para guitarra de los pulmones. Tengo otra obra acusmática sobre la laringe, etc. Entonces, yo tomo conceptos científicos y los reinterpreto hacia una narrativa estética. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo de la laringe. La laringe básicamente lo que hace es generar vibración. Entonces, la vibración es un concepto musical, o sea, no hay sonido sin vibración. Entonces, ir a lo mínimo de esto y generar como meternos hacia lo más pequeño de la laringe y poder sentir la vibración de eso, por ejemplo. En este caso de NERV, es un poco como el viaje de una... los nervios básicamente son respuestas eléctricas que pasan por nuestro cuerpo todo el tiempo, del encéfalo hacia la médula y hacia todo nuestro cuerpo, que tienen terminaciones nerviosas. Entonces es como el viaje de estas señales eléctricas para llegar de punto A a punto B. Y un poco es como la idea de tomar esta idea científica, que no es como estética ni poética, y darle una narrativa hacia un sentido artístico. De eso se trata NERV. Y por otro lado yo tenía ganas de hacer como un ejercicio de audio, de imagen reactiva. Yo también programo en un software llamado MaxMSP, que es una herramienta de programación visual, que básicamente es conectar cajitas. No quiero ir muy técnico hacia lo de la programación, pero MaxMSP Jitter te permite o nos permite crear interfaces en las que podamos controlar video por medio del sonido o sonido por medio de la imagen y poder juntarlos y que funcionen juntos y que generen algo interesante o algo que te parezca como atractivo. En este caso fue usar esta obra de NERV, que primero hice toda la parte musical, luego hice los patches reactivos en imagen, en jitter, y todo es reactivo hacia el volumen, frecuencia y como este universo que es universo visual, o sea, se genera como un mundito visual en el que las cosas se van a mover, ¿no? Los elementos se mueven cuando se escucha algo, y es lo que está sucediendo aquí.
Esta siguiente pieza, titulada Catalyst, surgió gracias a una invitación que tuvimos de la de Montfort University en Leicester, en Reino Unido, que me invitaron a mí a dar una conferencia, a dar un concierto, y quisimos estrenar una pieza con esta gran oportunidad que nos dio la universidad. Y surge como por ese casi como comisión y capricho de querer estrenar en Europa. Nosotros afortunadamente hemos tenido, nuestra obra ha podido viajar bastante, trabajamos, como pueden ver, casi todo es, básicamente todo es formato fijo. Entonces hemos tenido la oportunidad de estar en muchos festivales en México, en Estados Unidos, en Atenas, Italia, Japón, Reino Unido. Entonces hemos tenido mucha suerte, y también hemos pues aplicado a muchos festivales, ese tipo de cosas, y así surge Catalyst, como esta capricho de querer estrenar en Europa. Ok, y de cierto modo es como una consecuencia de generar contenidos fijos para presentarlos en diversos foros o puntos de proyección, como festivales o puntos de proyección creativa. Que se pueda presentar sin que nosotros estemos presentes. Exacto. Entonces, en la parte de producción, cómo se genera Catalyst, es realmente una unión de assets o de archivos que generamos previamente para otros proyectos, y son pues realmente son utilizados para Catalyst, y con un sentido de presentarlo como una obra fija que había sido curado por nosotros para presentarlo en un festival. Entonces, a nivel de imagen, pues tuvo que llevarse como una línea discursiva en estilo, nada más, como que eso se buscó para generar después la narrativa. Y pues ya, en la parte sonora, tenemos un uso de los extremos que Tonali platica. Sí, esa parte de los extremos es importante para mí desde que estaba estudiando música. Para mí, soy muy fanático y me gusta mucho la obra de Ligeti, por ejemplo, que él trabaja extremos, ¿no? Agudos con graves, de muy piano a súper forte, que le dan ese dinamismo que tiene muy característico de Ligeti, que es algo que a mí me interesa mucho en la obra, la dinámica. Nosotros también pasamos, en esta pieza es más claro, pasamos de los súper agudos a los subgraves, y también pasamos de los pianos a los fortes, y en video no tanto, porque es como casi todo monocromático. Sí, en la parte pues, central es el montaje, básicamente, porque los archivos, los assets ya se tenían, y se utiliza como una solución, por ejemplo, de hacer todo la obra en blanco y negro, de utilizar algunos mirror, utilizar las constantes de paisajes, planos de texto, de planos de textos que estén en red, etcétera. Sí. Y ahí donde se jugó mucho es en la parte de montaje. Realmente es como reimaginar o reconstruir desde lo ya hecho o desde lo ya pensado una narrativa. Sí, es un poco de lo que hablábamos hace rato del el remix o el sampling, de usar algo que ya está hecho, aprovecharlo, reinterpretarlo y reusarlo para otra narrativa nueva, ¿no? Pero también lo que decía yo de los extremos, que no necesariamente es aplicado ese concepto a la idea visual, pero al tener las dos partes, la música trabajada con extremos y la otra no, se refuerzan, y parece que esos extremos se ven reforzados en el video ya final, ¿no? Tenemos golpes súper fuertes que parecen incidentales y que van hacia un grave, pero se ve una montaña gigante. Entonces está reforzado como todo estos conceptos de extremos en la imagen, aunque no fue construida así, ¿no?
la presente obra tiene por nombre Reliquary, que conceptualmente está dentro de una categoría del bagaje cinematográfico que es el sci-fi. Entonces, nosotros pensamos para la construcción de esta pieza en varios conceptos como principales, antes que todo, ¿no? Como algo inmaculado, como constantes de blancos, de fríos, como una imagen velada, por ejemplo, como el uso de modelo, pero de una manera sutil, de una construcción de imágenes de forma quirúrgica, por ejemplo, de esta parte como hospitalaria, como esa parte quirúrgica. Y realmente el quehacer en esta pieza se centra mucho en los procesos de cine. Es decir, por ejemplo, hicimos el rodaje pues de manera formal, como construcción o montaje de escenarios, storyboard, construcción de locación, búsqueda de construcción de locación y, y de modelo o personaje o actor, también como se podría decir. Me parece que no es nuestra obra más experimental de la que mostramos, por ejemplo, por lo menos aquí. Me parece que es una obra mucho más accesible a otro tipo de públicos. Y también la música también se construyó así. O sea, en la música sí hay una onda más funcional. O sea, sí trabajé varias armonías, sí hay una parte hasta tonal, podría decirse. Podemos escuchar alguna melodía de piano por ahí. Entonces sí hay como una intención, un gesto mucho más cinematográfico, un poco más dramático también podría decirse. No hay una narrativa lineal, pero sí está pensada toda la obra, tanto la imagen como el audio, sí está pensado mucho más cinematográfico, que la música sea más, que te vaya más como hacia la nostalgia, hacia este tipo de cosas que hace el cine, que es recordarte cosas, hacerte dudar cosas, ¿no? Y sí, porque en las escenas, o sea, en esta parte sí hicimos primero toda la parte del rodaje, como el cine convencional, y se hace después como toda la parte del soundtrack. Es bien importante apuntar, por ejemplo, la parte de grabación de escenas, ¿no? Se hace de manera formal de cine y se rompen algunos elementos del lenguaje, como por ejemplo acentuar las aberraciones cromáticas, velar la imagen, usar el grano como potencia de error o de incluir la narrativa a una realidad específica, por ejemplo, y generamos muchísimo contenido en cámara, como a nivel de cámara, y ahí pues sí, donde estuvo como el detalle es en la parte de montaje o de la selección de escenas para usar ya en el corte final, y normalmente como trabajamos es con varios cortes, es decir, primero cortes grandes, bocetos grandes de imagen, y luego vamos puliendo hasta que nos va convenciendo como ciertas escenas, y pues ya realmente queda de todo el material que se graba un contenido bien comprimido, y ya el proceso es igual, se graba, se hace la parte de audio del soundtrack, la atmósfera, incidentales, etcétera, tiempos, ritmos y momentos, y después también se hace la parte de corrección de color. En la parte de talonaje también pues la hacemos técnicamente como escena por escena, y después hacemos toda la corrección general. Así se unifica a nivel de estilo o a nivel como de textura de imagen, de unificación. Y se unifica. Sí. Que son procesos muy de cine, no tanto como como por ejemplo Raw Maze 2, se trabajó totalmente diferente. En este sí es un proceso mucho más estándar de cine, ¿no? Uh-huh. Con una narrativa experimental.
Sí, y bueno, realmente es como nuestro trabajo oscila entre la búsqueda o la investigación de pues, narrativas experimentales o la búsqueda de elementos o de lenguajes que podemos romper, que podemos identificar, estudiar y romper después para poder como cavar más fondo, ¿no? Sí, también de ahí viene el título de este concierto, que es Disruptor.
Agradecemos al programa de actividades virtuales del CENART. Y también agradecemos al CEMAS, al Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, aquí en el Morelia, que siempre nos ha apoyado a Epoch. Y pues invitar a los artistas y productores a generar contenidos e investigar sobre pues, las convocatorias y como animarse a esta parte de aplicar a festivales y generar portafolios para así establecer como carpetas, ¿no? de compartimiento de obra. Sí, cuando nosotros empezamos a trabajar juntos, creo que por ahí 2014, teníamos como esta duda de dónde entraba o en qué categoría poner nuestro trabajo. Y ahora en 4 años ya hay una categoría para este tipo de trabajo: videoarte, media art, digital art. Entonces siempre, casi en todas las convocatorias, hay una categoría para cualquier tipo de trabajo.